Sí, buenos días. La idea de esta sesión es que traemos eh, las eh, coordenadas cartesianas, coordenadas, coordenadas cartesianas en, en dos y tres dimensiones, en 2D y 3D, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí, pues sabemos que hay algo muy importante y venimos trabajando desde la sesión anterior y es la parte de distancia, ¿cierto? Distancia entre puntos y la división de un segmento en una razón dada. Entonces, básicamente, en 2D y en 3D, en 2D y en 3D, nosotros vamos a procurar hallar lo que es la distancia entre dos puntos y hallar la, la división de un segmento en una razón dada. La división de un segmento en una razón dada. ¿Sí? Entonces, de allí nosotros debemos entender algo importante y es, ay, disculpen acá, y es que el plano cartesiano como tal, el plano cartesiano como tal, pues nosotros vamos a hacer una representación de dos ejes, ¿cierto? De dos ejes, sí, sí, dos ejes, un X y un y algo así, digo. Entonces, yo tengo un sistema que voy a llamar sistema de referencia, ¿sí? Sistema de referencia en el cual, pues nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que en este sistemita nosotros vamos a tratar de tener una referencia, como les acabo de decir, ¿cierto? Una referencia por aquí, una referencia en referencia que en este caso es 0, 0, tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, esos ejes coordenados ay, hacen que podamos tener representaciones gráficas sobre las ecuaciones analíticas y de modo que siempre vamos a tener este sistema que va a ser un sistema perpendicular, ¿sí? Perpendicular como tal, ¿sí? Perpendicular. Y podemos marcar puntos, ¿cierto? Podríamos marcar uno, 2, 3, 4. Así mismo uno, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tendríamos el punto uno, uno. Aquí podríamos tener otro punto, por decir algo aquí. 2, 5, 3. Esto se le debe a Descartes, ¿cierto? Al matemático René Descartes, ¿cierto? Todo este sistema Descartes, por allá por los años 1600, más o menos, como dice la canción, más o menos en los años 1600.
fue que se empezó a definir este sistema como tal en los años por allá 1600. Sí, entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Las escalas de los ejes son iguales, hay dos que sean iguales. Los números positivos están a la derecha, negativos a la izquierda. Por encima están también los positivos en Y y los negativos por debajo en Y. El punto, los puntos, como vemos, la primera coordenada corresponde a X, en este caso puse 5 y 3, en este caso 1 y 1. El eje X también se le conoce como el eje de las abscisas y el eje Y como el eje de las ordenadas. Entonces, son cosas importantes que decir porque estas definiciones para son, digamos, cuando trabajemos en sí, cuando trabajemos el, entonces, estas serían las abscisas, abscisas y las verticales, las ordenadas. ¿Sí? Cuando trabajemos ya todo el sistema matemático de las carreras, pues vamos a tener eso, o sea, representar todo gráficamente en 2D. En ese sentido, pues nosotros diríamos que ya podemos en este momento ubicar un punto, sabemos algo de historia, sabemos que los ejes deben ser perpendiculares, deben tener pues las mismas dimensiones y adicional podríamos posicionar el punto que nosotros queramos, ¿cierto? Otro ejemplo aquí sería, por ejemplo, el 1 4, ¿cierto? Sí, el 1 4, uno tal, el 1 4, por aquí más o menos, el 1,4, pero asimismo podemos posicionar puntos y también en cierta medida podríamos unir puntos, ¿cierto? Unir puntos, unir puntos allí, lo cual esa unión de puntos nos corresponde y nos haría que tengamos algo así, unión de puntos, o lo ponemos llamar lugar geométrico. Bueno, entonces, siguiendo pues en ese orden de ideas, nosotros, una de las cosas importantes pues digamos, en este curso es que nosotros podamos eh, de alguna manera podamos hallar distancia entre puntos. Es uno de los problemas que históricamente ha estado, ¿cierto? Hemos tenido en la matemática, entonces de allí nosotros decimos que hallar la distancia entre un punto P y un punto Q en este plano va a ser supremamente importante y desde allí nosotros podemos ver que la distancia simplemente como la estamos definiendo en una dimensión, la distancia como tal, la distancia, la distancia es igual a la magnitud de entre el punto P y Q, el segmento, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que saber que la distancia entre estos dos puntos ya debiéramos formar un ángulo rectángulo y como hallar sus respectivas distancias. Entonces, para hallar esta distancia, lo primero, esta distancia entre P y Q, o sea, esta, ¿sí? Debemos primero hallar las magnitudes de sus catetos, ¿sí? Que sería en este caso entre X1 y X2 y entre Y1 y Y2. Sí, entonces en ese orden de ideas la distancia que tenemos aquí, un minutico, la distancia que tenemos allí es
la distancia como tal, aquí la distancia es y2 menos y1. Y aquí tendríamos x2 menos x1. Y2 menos x1 con las definiciones del video anterior que estábamos haciendo. Entonces, en ese orden de ideas que tenemos, que ya por, digámoslo así, para hallar esta hipotenusa, lo que hacemos es que este cateto en y cateto en X, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es encontrar la hipotenusa, que sería la distancia, lo que es lo mismo que la raíz cuadrada del cateto en X al cuadrado más la cateto Y al cuadrado, ¿sí? Ese sería pues como ese sería como tal la distancia, la cual, entonces, resolviendo esto, nosotros podríamos encontrar aquí que la distancia es igual a la raíz, pues al segmento PQ, igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Esa sería la distancia entre los puntos, la cual nosotros, digamos, en el plano o en un plano coordenado, que en general lo vamos a tener así en una impresora 3D o digámoslo así, en una finca o trazando, podríamos tener pues unas referencias, nos, nos permitiría que por medio de las coordenadas, espérame, yo hago aquí, eso. Por medio de las coordenadas, entonces podamos, eh, nosotros podamos como tal, por medio de las coordenadas, hallar, por medio de las coordenadas, por medio de dos puntos, es decir, yo tengo dos puntos por aquí en cualquier parte, ¿sí? Punto P y un punto Q, puedo hallar la distancia, puedo hallar la distancia. Siempre teniendo en cuenta que en 2D es un par de puntos por coordenada. Entonces, en ese orden de ideas podemos hacer un ejercicio. Entonces, yo podría voy a hacer un ejercicio aquí. Primero marcar los puntos 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, del punto 1, 1 al punto, por decir algo, 3, 3, 4,3. Entonces, este punto lo llamo P y este punto lo llamo Q. Encontrar, encontrar la distancia entre los puntos P y Q. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. Entonces, como vemos, en ese orden de ideas tendríamos que aplicar la fórmula, ¿cierto? La fórmula de distancia entre P y Q. Distancia entre P y Q
que siempre la hacemos como punto final, en este caso 4 menos punto inicial 1 cuadrado más punto final 3 menos punto inicial 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto me da raíz de 9 más 4. Y esto me da raíz de 13. Esa es la distancia que hay ahí. O sea, esta distancia que nosotros vemos entre este punto P y este punto Q. ¿Sí? Esto es muy importante a la hora de programar, porque nosotros a veces en la computación vamos a necesitar este tipo de fórmulas. ¿Sí? Ahí llamo la distancia. Entonces, como tal, nosotros podríamos de alguna manera también ya meternos más en la geometría analítica. Aquí ya se puede decir que el concepto de geometría analítica se va dando mucho más porque eh, nosotros ya eh, estamos trabajando en el plano cartesiano, o sea, ya no es una geometría en el espacio o plana, sino una geometría analítica. Es decir, cuando hablamos de geometría ya analítica, estamos hablando de que le podemos encontrar una ecuación en un plano cartesiano. ¿Sí? Eso debe quedar muy claro eh, cuando hablamos. Cuando, cuando hablamos de geometría analítica, quiere decir, esto quiere decir que le podemos encontrar ecuaciones matemáticas. Ecuaciones matemáticas. Matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de un plano cartesiano, si fuera en 2D, ¿cierto? Y nosotros tenemos algún lugar geométrico, le podemos encontrar a partir de este plano una ecuación matemática, podría ser Y en función de X, ¿cierto? Es decir, la geometría analítica se basa en que debemos tener una referencia con un plano cartesiano. Plano cartesiano, ¿sí? Entonces, nosotros ahí es cuando reconocemos que la geometría analítica no es idéntica a la geometría, digamos, euclidiana, geometría en el espacio, geometría plana, que el objetivo allí es tener algunos teoremas y a partir de allí ir demostrando algunos esos teoremas a partir de postulados, a partir de unas definiciones y llegamos a unas, digamos, unos axiomas a veces y a unos teoremas que nos permiten encontrar distancias, puntos y todo aquello. Sí, en el mundo computacional o en el mundo que tenemos hoy en día, digamos, cómo está construido, la geometría analítica es la que nos permite hacer eso que llamamos computación y nos permite que todas estas ecuaciones poderlas llevar pues como algo más real para nosotros en este momento histórico, que es la computación, ¿cierto? O sea, es decir, podemos llevar todas estas definiciones matemáticas hacia un computador. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros en el mismo espacio ¿sí? Eh, vamos a necesitar como tal unas definiciones en las cuales nosotros, nosotros podamos encontrar la distancia entre dos puntos, pero ya no es solamente en una dimensión, sino en dos dimensiones,
y a partir de allí también encontrar un punto, da una razón en esos puntos. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que la división de un segmento en una razón dada, división de un segmento en una razón dada. Es decir, nosotros nos dan una razón, así como lo veíamos en una dimensión. Entonces, la razón acá, la razón o proporción que nos van a dar, la razón o proporción la razón es igual a que a la distancia de P a R sobre RQ. Esa es la razón que nos dan. Entonces debemos encontrar el punto. Muchas veces lo que buscamos es las coordenadas de este punto R. Eso es lo que buscamos, las coordenadas que son X, Y. Eso es lo que buscamos. Esa es la incógnita. Es decir, cada vez que vamos eh, X y Y en estos cursos es como el valor buscado, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, yo podría dividir, ¿cierto? Esto en dos problemas para encontrar la razón dada R. Entonces, el problema aquí es dado R, ¿cierto? Dada, dada R, encontrar, pues dado R, P y Q, obviamente. Encontrar, encontrar R, es decir, encontrar X, Y, ¿cierto? Estas son como las incógnitas. Entonces la solución de esto sería primero dividir el problema en los dos ejes, ¿cierto? Así como decimos que son 2D, tendría que dividir el problema en el eje X y en el eje Y. O sea, disminuir el problema a una sola dimensión. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros la proporción que tenemos aquí es, digámoslo, desde el punto de vista de una dimensión que vimos. En la clase pasada nosotros vimos una ecuación, pues, de división de un segmento en una razón dada. Entonces, la razón aquí, nosotros la podríamos demostrar, ¿cierto? Eh, pues, podríamos decir como tal que X, la razón es igual, en este caso, a la distancia de X1 a X, o sea, X menos X1 sobre X2 menos X. Y de aquí yo podría despejar, ¿cierto? X2 menos X y por R es igual a X menos X1. Y yo podría aquí decir R X2 menos RX igual a X menos X1. Yo podría pasar este para acá, este otro para acá, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo podría decir que al pasar eso me quedaría X1 más RX2 es igual a quién? A X más Rx. Y en ese sentido, pues podría subir más y me podría decir que despejo X, ¿cierto? Me queda X por 1 más R. Y al despejar X, me queda que X es igual a quién? A X1 más Rx2 sobre 1 más R, ¿cierto? Esta sería una ecuación que estamos haciendo. Entonces, voy a ponerla por ejemplo en rojo, pero la misma se me puede cumplir para Y. Y es igual a quién? A Y1 más RY2 sobre 1 más R. O sea que yo podría llegar a la misma conclusión con Y tendría las dos coordenadas, ¿sí? En ese sentido, eh, haciendo las coordenadas del punto R, entonces encontrando la solución para el punto R, tengo que el punto R tiene las coordenadas
X igual X1 más R X2 sobre 1 más R, Y igual a Y1 más Y2 más R, Y2 sobre 1 más Y. Y la coordenada ya al final la puedo expresar como RXY, ¿cierto? La respuesta como tal, habiendo encontrado estas dos. Entonces, en este devenir, nosotros podríamos eventualmente aquí hacer algún ejercicio, ¿cierto? Eh, Algún ejercicio importante, por decir algo, proponer un triángulo, ¿sí? Entonces, para encontrar el punto medio, o podemos encontrar un tercio o tres cuartos. Entonces voy a hacer un ejercicio acá. Voy a plantear un enunciado, un ejercicio. El ejercicio como tal es este. El ejercicio lo voy a escribir. Ejercicio. 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 Entonces, hallar las coordenadas del punto R. Del punto. Me disculpa que apenas estoy empezando a usar yo Journal. Yo uso mucho Miro. Me dio por ensayar hoy este programa. El punto R que está a tres cuartos. A tres cuartos de distancia de P, de P, que es el punto está en menos 1,3 de distancia de P a Q 2, menos 5. A hasta Q 2, menos 5. 2, menos 5. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer, como para repasar, es que vamos a tratar de hacer un dibujito acá. ¿Sí? Eh, lo voy a hacer así. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? X, Y. Entonces el P menos 1,3. Entonces, este punto, ¿sí? Va a ser con azul el otro. 2, menos 5. 2. Se me pierde el punto donde está. 2, 2, menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. 2 menos 5 es este. Es decir, que la, la recta que los une es esta, ¿cierto? Ya nos dicen que este es P y este es Q. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos dicen? Punto R que está a tres cuartos de distancia de P. Tres cuartos de P. O sea, yo voy a hacer hipotéticamente algo, ¿cierto? Voy a dividir este pedacito en cuatro partes. ¿Sí? Así pues, como, o sea, aquí es la mitad, aquí está esto, y aquí está esto. Y me dicen que está a tres cuartos, o sea, este pedacito es un cuarto, este es un cuarto, y este es un cuarto. Y este es el último cuarto. Entonces me dicen que está aquí en este punto. ¿Por qué? Porque me dijeron tres cuartos. Son tres cuartos, entonces me van a poner un punto que esté aquí a tres cuartos, pero me dijeron un punto, estoy haciendo la solución. Entonces, a tres cuartos de P, tres cuartos de distancia total de P,
Entonces, nosotros lo que debemos hacer ahí es primero encontrar R, es decir, que R es igual a la distancia de P, ¿cierto? Yo voy a poner esta con rojo de nuevo. Entonces, aquí R. Entonces, digo de PR sobre RQ. ¿Sí? Entonces, aquí la distancia de PR, yo diría que es 3/4 de la distancia total sobre 1/4 de la distancia total. Se cancela D con D, 4 con 4 por la de la orejita y la razón me queda 3. Entonces aquí nos queda encontrar, pues lo primero que hice fue hallar R. Hallar R. Después ya hallo las coordenadas. Hallo las coordenadas. Las coordenadas. En este caso X igual a X1 más RX2 sobre 1 más R. Y en este caso X1 vale -1, R vale 3, X2 vale 2 sobre 1 más 3. Esto es igual a -1 más 6 sobre 3. Esto me da 5/3. ¿Sí? Y por el otro lado Y, voy a resolver pues con otro colorcito, es decir, algo azul. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Tenemos en Y igual Y1 más RY2 sobre 1 más R. Y en ese orden de ideas tengo Y igual a Y1, que es 3, más la razón es 3 por Y2, que es -5, sobre 1 más 3. Entonces en Y tengo 3 por -5 -15, sobre 4. Y tengo aquí en este sentido, tengo 3 menos 15 a -12 sobre 4, Y igual -3. Y igual a -3. Y igual a -3. Entonces, el punto R tiene las coordenadas -12, perdón, R de 5/3, -3. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Así lo hago en 2 dimensiones y podríamos hacer un ejercicio extra aquí, donde podríamos hacer un ejercicio de baricentro para completar esta sesión, en la cual nos podríamos incluso apoyar de GeoGebra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, voy a parar aquí un momentico, para que el video no me quede muy largo, y voy a seguir con GeoGebra. Entonces, para que quede en la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.